Bienvenidos a nuestras conferencias magistrales en la Cámara Peruana de Comercio Exterior. En esta oportunidad tenemos en el curso de habilidades gerenciales la unidad 1, la gerencia y tipos de gerencia. Y en el tema específico número 3, tipos de gerencia. Entonces vamos a ingresar directamente al tratamiento de este tema importante. Una primera tipificación de gerencia es la que tenemos como gerencia patrimonial. Entonces, esta gerencia patrimonial se va entendiendo como aquella propiedad donde los puestos principales y los cargos superiores de la jerarquía empresarial son ocupados por los miembros de una familia extensa. Entonces, el patriarca de la familia ha desarrollado todos los eventos económicos, financieros, productivos, empresariales, de negocio, y ha armado el imperio familiar. Sin embargo, la gerencia patrimonial ahora debe tener un desafío: hacer que esta gerencia sea versátil, sea, digamos, presta a asumir lo que al inicio había sido un negocio incipiente, fluido, ahora como es un mega negocio, una empresa armada de varios departamentos, y sucede que en los departamentos están la familia, están los hijos, están la esposa, están los cuñados, están los familiares más cercanos. Entonces, la gerencia patrimonial va a tener que lidiar con esta sensibilidad en las relaciones humanas, porque son familiares los que ostentan los cargos más altos, desde el patriarca de la familia o la matriarca, si es el caso. Entonces, este primer acercamiento nos está dando cuenta de cómo la gerencia patrimonial, la gerencia familiar, esta gerencia del negocio de la familia, de la empresa, de los miembros de una familia, tiene como una suerte de dominio feudal. Entonces, existe una cabeza visible, un cabecilla, un líder. Por eso decía yo del negocio patriarcal. Entonces existe el padre, del cual todos dependen, o la madre también puede ser una estructura matriarcal, puede ser la que ha armado el negocio, y luego los hijos, luego el esposo, luego los cuñados, los nueros, los yernos, las nueras. Entonces, todos van ingresando al armazón del organigrama de la gerencia. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como gerencia patrimonial. Ahora, en la gerencia patrimonial se corre el riesgo de que el patriarca o la matriarca sea, digamos, de conocimiento empírico, que conozca el negocio, conozca la maquinaria de la empresa. Sin embargo, le puede faltar formación académica, formación gerencial, formación en las habilidades gerenciales, empoderarse de actitudes, de capacidades, de destrezas gerenciales. Entonces, él puede ir evolucionando desde lo más precario de la organización hacia conglomerados de organismos donde ya se le incluso puedan parecer inmanejables, porque ya superan sus propias capacidades empíricas. No basta la experiencia para gerenciar un negocio, un imperio que ya ha sido un traspaso de todas las posibilidades gerenciales desde la experiencia. Entonces requerimos formación académica. Y puede adolecer el gerente patrimonial de esta formación académica, de esta formación en las habilidades duras, en las habilidades blandas, en la universidad. Entonces puede no haber desarrollado el bachillerato, la maestría, el doctorado en administración, en gerencia, en gestión. Entonces, se puede adolecer en la gerencia patrimonial de este liderazgo en el marco conceptual, en el marco formativo del gerente, sin importar si cumple o no con el perfil necesario para ocupar el cargo. Lo que sucede en el linaje de la familia, en la gerencia patrimonial, es que el heredero inmediatamente asume la gerencia general, sin importar
sus cualidades, sus destrezas, sus habilidades, desde lo formal en la universidad, en el instituto, o desde la experiencia, porque si el patriarca ha armado el negocio, ha generado la empresa, el sucesor, el heredero, no tiene mayor sacrificio, no tiene mayor, digamos, experiencia, él nada más está a expensas del patriarca, y cuando asume el heredero puede tener serias dificultades de asumir la gerencia general, porque no solo le va a faltar conocimiento, sino también experiencia, no la tiene, porque el patriarca le dio todo, y él tiene todo del patriarca, entonces es fácil para él. Sin embargo, manejar la empresa va a ser una dificultad mayor. No tiene la experiencia y tampoco tiene los conocimientos científicos para la gerencia. Entonces, esos son los riesgos que encontramos en la gerencia patrimonial, pero es un tipo, es el primer tipo que estamos analizando. Los puestos de dirección y otros cargos de la estructura jerárquica, los departamentos más altos, son retenidos por los miembros de la familia propietaria. Entonces, basta el linaje de la familia para ostentar los cargos más altos en la alta gerencia o en la gerencia media o gerenciando departamentos específicos, pero siempre es un familiar y puede no tener la experiencia técnica, puede no tener la experiencia operativa, puede no tener la experiencia conceptual. Entonces nosotros tenemos deficiencias. Sin embargo, puede existir un patriarca, puede existir una matriarca de la familia, aquel gurú del negocio familiar, ha podido pensar en el futuro y ha podido adoctrinar a los que venían en las nuevas generaciones. Y puede no ser un riesgo, puede ser más bien el que el patriarca ha ido entregando la sabiduría poco a poco al heredero, al sucesor, y puede tener todo lo que el patriarca ostenta el heredero. Entonces puede ser algo resiliente, algo interesante en la formación del nuevo gerente general. Entonces, esta gerencia patrimonial funciona como un árbol jerárquico en el que por lo general los dueños de la empresa se encargan de administrar directamente su negocio. Entonces es el negocio familiar, es la empresa, es el imperio de la familia, defendiendo personalmente su patrimonio. Entonces aquí tenemos algo favorable para la gerencia patrimonial. Es que los gerentes no están en una cosa ajena, no están en un organismo ajeno, no están en un ente aparte de su propia naturaleza de hijo, de familia. Es su familia, es su empresa, es su imperio. Entonces, como gerente operativo, como gerente de mando medio o como gerente en la más alta jerarquía, como gerente general, él va a velar absolutamente por su empresa. Él va a velar por el producto de su empresa, por el servicio de la empresa, que sea de la mayor calidad posible, porque es su familia, es su linaje, es su empresa. Entonces, hay un factor favorable en la gerencia patrimonial de que es una cosa suya. El gerente general, todo lo que haga redunda en su propio beneficio porque él también es propietario de la empresa o es copropietario de la empresa. Entonces, todas las decisiones que tome inmediatamente están ingresando al éxito personal, al éxito familiar, y la empresa, la productividad de la empresa es su propia visión de futuro. Entonces, no se distingue solo como una labor añadida. El gerente general en una gerencia patrimonial se da todo de sí porque es lo suyo, es su empresa. En el cambio, un gerente general por objetivos, un gerente general en el ámbito político, como lo vamos a revisar luego, tal vez no lo sienta suyo porque no es exactamente suyo, sino solamente es la asunción de un rol, de un papel. Es el gerente general, se responsabiliza, pero al final no es suyo. Al final, el movimiento político no es suyo. Al final, la empresa no es suya, sino más bien él cumple un rol importante, pero no es suyo. En la gerencia patrimonial, esto es lo favorable, en que es suyo todo lo que él decida, toda la toma de decisiones que desarrolle,
redundan en el beneficio de la familia, y la familia lo reconocerán como el gran patriarca, como el gran sucesor, en la medida en que incremente la productividad, en que incremente la entrega de productos y la calidad de los servicios. Entonces, se está jugando todo de sí. Su propio performance como gerente general y su propio ser líder en la familia, en los familiares que son gerentes. Entonces, él tiene que ejercer liderazgo entre los gerentes, que son sus hermanos, que son sus primos, que son sus allegados más afines. Entonces, esa es una realidad interesante. Defienden personalmente su patrimonio. Hay un ejemplo que nosotros podemos analizar de la gerencia patrimonial. El universo de la cerámica. Esta empresa se encarga de compras y ventas de mercancías, específicamente cerámicas de alta calidad, con accesorios para cocina, para baños de último modelo. Esta empresa, para llevar un mejor control en la ejecución de sus actividades y poder así lograr cada día sus objetivos de una manera eficaz y eficiente, requiere 2 gerentes. Un gerente general, la cual esta función la cumple el mismo propietario. Es una gerencia patrimonial, es el imperio de la familia. Entonces el patriarca es el gerente general, la cumple el mismo propietario, teniendo como función dirigir las actividades comerciales para que se cumplan los objetivos bajo control y dirección. Entonces esa es la adolescencia de una gerencia patrimonial. Es que cuando nosotros queremos ejercer control, supervisión, dirección, es que el gerente de mando medio es nuestro hermano, el gerente de mando medio es nuestro hijo, el gerente operativo es nuestro yerno, el gerente operativo es la nuera. Entonces, el conglomerado de los intrincados en la familia van a definir la buena marcha de la empresa o el fracaso de la empresa. El gerente general no solamente tiene que ser líder empresarial, sino tiene que ser un líder en el manejo familiar. En las relaciones humanas, él tiene que ser un maestro, porque no está solamente gerenciando gerentes de distinta índole y de naturaleza diversa sin compromiso familiar. En cambio, ahora, cualquier toma de decisión, cualquier ejercicio de control o dirección está apuntando a un hermano, está apuntando a un hijo. Entonces, él tiene que ser tan sutil de ejercer autoridad como también ejercer liderazgo ante sus familiares. Entonces, ese es el reto del gerente general en una empresa patriarcal, en una gerencia patrimonial. Y luego se necesita un gerente funcional, el cual se encarga de planificar, organizar, dirigir, controlar y direccionar la marcha del negocio. Entonces hay un patriarca y ahora hay uno operativo, un gerente funcional, alguien que desarrolle en realidad la planificación, la organización, la dirección, el control, la dirección. Entonces, el gerente general puede ser un experto, un gurú, el patriarca que ha armado el imperio de la familia, pero puede adolecer algunas cuestiones técnicas, científicas, para la toma de decisiones en las habilidades duras, en las habilidades blandas, puede adolecer. Entonces, ostenta el máximo cargo de la empresa familiar por ser el creador, por ser el propietario, gerente general. Sin embargo, necesita un gerente funcional, aquel formado, aquel, digamos, que tiene dotes académicas, también conocimiento técnico, y tiene que operativizar los sueños, la visión del gerente general, del patriarca. Entonces, esta naturaleza de la gerencia patrimonial va dando ese giro. La figura del gerente general, el patriarca de la familia, y la ayuda de un gerente operativo, de un gerente funcional, alguien que tangibilice lo que se está pensando, lo que se está ordenando de mejor modo en la planificación, organización, dirección, control, dirección del negocio de la empresa. Para este tipo de negocio, el gerente general debe tener una habilidad humana
ya que esta empresa es de tipo familiar, patrimonial, teniendo como empleados hermanos e hijos. El gerente general trabaja de manera efectiva y trata siempre de llevar el trabajo de manera cooperativa dentro del grupo, para así crear cordialidad y poder desarrollar una ejecución en las actividades con confianza, eficacia y eficiencia. Entonces, de esta manera, en la gerencia patrimonial, el gerente patrimonial hace cumplir sus funciones, creando un trabajo de equipo armónico, proactivo y eficaz, porque es su propia familia la que está gerenciando la empresa. No son ajenos, sino más bien es su hermano, su hijo, que está en la gerencia media, y con ellos tiene que generar un trabajo en equipo, un trabajo familiar, aun cuando son trabajos colegiados de gerentes, sin descuidar la familia. En esta empresa, el gerente tiene como objetivo tener buena posición en el mercado, ser innovador día a día, ofreciendo productos de alta calidad con un mejor precio y a la vanguardia, y cuidando las relaciones interpersonales familiares, porque la gerencia es de la familia. Entonces, el universo de la cerámica, este negocio de gerencia patrimonial, ejecutada por el mismo propietario, que es el gerente general, el portador del capital, y todos los otros miembros de la familia aportando mano de obra, aportando gerencias medias, aportando gerencias ejecutivas, operativas. La empresa, el universo de la cerámica, se da un tipo de gerencia normativo. Es que, claro, el gerente general, el que ha construido el imperio, especifica al gerente funcional lo que se va a realizar, es decir, él es el visionario, pero el que ejecuta, operativiza, es el gerente funcional. ¿Cómo lo va a desarrollar? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Por qué? ¿Qué medios va a utilizar? ¿Cómo se desarrollarán todos los procesos de planificación, organización, dirección, control, política del personal? El gerente funcional es el que implementa todo este bagaje cultural organizacional. Entonces, el visionario, gerente general, el dueño de la empresa, hace, digamos, una alianza con este ente externo, o también puede ser un miembro de la familia, gerente funcional, pero formal, porque necesitamos que en la empresa, en el imperio armado del negocio, ya exista técnicamente departamentos gerenciados por algún académico formado en administración, en gerencia. Entonces, hace las veces de gerente funcional. En esta empresa no se lleva otro tipo de gerencia que las mencionadas, ya que es manejada por una familia. Entonces, no hay otras gerencias, como vamos a ver en otros tipos de gerencia. Solamente la gerencia general, el arquitecto de la empresa y una gerencia funcional que coadyuve a la tarea de cristalizar la visión del emprendedor de la familia y lograr tamizarlo en términos organizacionales. No requiere mandos medios, siendo para ello suficientes dos gerentes, el gerente general y el gerente funcional, la cual ha demostrado de manera efectiva la ejecución de actividades, logrando día a día sus objetivos. Estos gerentes administran, dirigen y representan la empresa. Luego existe un tipo de gerencia política. Como la gerencia patrimonial hemos visto, el negocio familiar, ahora viene el negocio político. Entonces, en la gerencia política, nosotros tenemos al caudillo político, al visionario político, pero ahora no es dueño del negocio, no es dueño de la empresa, sino más bien es dueño de las ideas y dueño de los propósitos. Entonces, genera todo un mundo también de imperio político que gestionar. Entonces, la gestión política, igual que la gerencia patrimonial, la gerencia administrativa, ahora apertura todo el abanico de qué hacer para el gerente político. Entonces podemos comenzar diciendo, es menos común y al igual que la dirección patrimonial,
sus posibilidades de supervivencia son débiles en las sociedades industrializantes, modernas. Entonces, las gerencias modernas, las gerencias contemporáneas, no comprenden gerencias como la patrimonial o como la política. Les resulta escaso de interés. Más los gerentes van a dar el giro hacia lo eficiente, hacia lo eficaz, hacia lo productivo, y no les resulta atractivo la gerencia patrimonial, no les resulta atractivo la gerencia política. Aun cuando es un tipo, aun cuando es una tipología de gerencia y actualmente con impacto en el mercado, con impacto en las cuentas financieras de un país, sumamente potentes. La gerencia política está completamente activa, actual. Entonces, más bien, necesita modernizarse al máximo, más bien necesita estar presente conscientemente en todos los postulados económicos, financieros de un país, de una región, de una localidad. La gerencia política, los cargos decisivos, los puestos administrativos claves están asignados sobre la base de la afiliación y de las lealtades políticas. Entonces, ya no se rige aquí por una cuestión de linaje de sangre, sino más bien por una cuestión de afinidad política. Entonces, los más leales políticos son los que generan los altos cargos jerárquicos en la gerencia política. Entonces, la gerencia política, la gestión política, es un campo profesional amplio y en constante evolución que abarca una serie de actividades en la política activa. Entonces, cuando nosotros ingresamos la mirada a la gerencia política, vamos a ir ingresando a muchos ítems importantes. Desde este organizador, cómo es que funciona el partido político, por ejemplo, la gerencia política de un movimiento. Hay una doctrina, en una gerencia patrimonial hay una filosofía, hay un visionario, hay recursos en el partido, en la gerencia patrimonial hay un imperio que se ha armado, el patriarca lo ha armado y tiene los recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos. La empresa familiar se ha lanzado sobre un diagnóstico, la empresa política también se ha erigido sobre un diagnóstico, hay escenarios, hay órdenes, hay ámbitos, hay efectos. Hay objetivos políticos, estrategias, tácticas, programas, patria, partido, hay nociones filosóficas, axiológicas, lo mismo que en la patrimonial. Existe la visión del patriarca, del creador de la empresa, del imperio familiar. Entonces, existe filosofía. Tácita puede ser porque el patriarca pudo haber sido uno no formado, como también, si es la casualidad, puede ser formado académicamente y puede ser consciente de la filosofía, de los objetivos, de la doctrina de la empresa familiar. Pero sucede que a veces el patriarca no ha sido formado, lo ha armado empíricamente. Él es el gestor, pero no ha sido formado. En otros espacios, en otros escenarios, otros negocios hacen gala de un patriarca formado. Entonces, se consolida más el éxito de la empresa, porque ya es no solamente el experto de la experiencia, de la técnica, sino es el experto de la ciencia que conduce la gerencia, la empresa de la familia. Entonces, el éxito está asegurado. El proceso, la organización, la dirección, la ejecución, lo mismo que en la gerencia patrimonial, en la gerencia política, hay control, hay supervisión, hay producción de calidad, hay exigencia de resultados y siempre existe la evaluación. Al fin y al cabo, el usuario, la sociedad. Al fin y al cabo, en la gerencia patrimonial, el cliente final. En el producto, en el servicio que desarrolla la empresa, el negocio familiar, en la gerencia patrimonial. En la gerencia política, los propósitos, los fines,
en la misma sociedad, el gobierno de la sociedad, sin duda. En nuestro caso, el Congreso, los ministerios, el Ejecutivo, va a estar en miras de todos los movimientos políticos. La gerencia política va a tener que asegurar esos eventos. Entonces, la gerencia política debe estructurarse en departamentos, en gerencias de consultoría, gestión de campañas, creación y adquisición de publicidad, política de base, investigación de la oposición, cabildeo, recaudación de fondos, sondeos de opinión. Entonces, toda esta gama de quehaceres pueden tornarse en gerencias medias para lograr el propósito de una gerencia política. Entonces, existe una gestión política, una ciencia política. La gerencia política se enmarca en esta rama de la ciencia. Entonces, echemos un vistazo a los gerentes políticos. Existen gerentes políticos como los que tenemos en pantalla. Por ejemplo, ustedes claramente pueden distinguir a John F. Kennedy, a Donald Trump, a Clinton, Reagan, Obama. Grandes gerentes políticos de la más alta jerarquía posible en una nación, presidentes de Estados Unidos. Nosotros también los tenemos. Entonces, los gerentes políticos surgen por primera vez durante el siglo XX, cuando la política estadounidense se alejó de la política centrada en partidos, hacia una atmósfera centrada más en los candidatos individuales. Los candidatos empezaron a contratar a su propio personal para gestionar las decisiones estratégicas. Entonces, los candidatos presidenciales comienzan a gestionar sus campañas con gerentes políticos. Entonces, requieren control, requieren dirección, requieren estrategia, requieren evaluación, requieren resultados, requieren los procesos. Entonces, eso lo desarrolla un gerente. Entonces, los gerentes políticos han tenido que gestionar decisiones estratégicas, recaudar fondos, manejar actividades de la campaña día a día. Entonces, hay empresas que desarrollan las tareas de relaciones públicas y estas han sido las primeras en gerenciar la política. Entonces, la política se ha entendido, la gerencia política se ha entendido como el marketing político, la campaña política, la publicidad política. Entonces, las empresas de relaciones públicas, en primera intención, ejercen la gerencia política. Luego se irá especificando más y luego tendremos los gerentes específicos políticos. Entonces, inicialmente fueron contratadas estas empresas de relaciones públicas corporativas para gestionar campañas. Sin embargo, las empresas de relaciones públicas que se especializan en las campañas políticas comenzaron a aparecer durante los años 1950 a 1960. Joseph Napolitan, uno de los pioneros, uno de los primeros profesionales a ser etiquetado como un consultor político, un gerente político. Llegó a fundar la Asociación Americana de Consultores Políticos. Es un político estadounidense que trabajó como consultor general en más de 100 campañas políticas en los Estados Unidos y en muchas otras en todo el mundo. Entonces, la gerencia política, nosotros lo vamos a tener como por ejemplo en Tony Schwab, como consultores especializados. Entonces ya no es una empresa de relaciones públicas, sino ahora es un consultor especializado en gerencia política. Entonces, uno de los primeros consultores de medios especializados es Tony Schwab. La verdad sobre Trump, por ejemplo. John Anzalone, en Estados Unidos también, en el 2017, es el encuestador del Partido Demócrata, trabajó para Hillary Clinton,
para Barack Obama en las elecciones 2008-2012, al igual que en numerosas campañas al Congreso norteamericano, a cargos de gobernaciones. Es socio de la firma consultora Alf Research. Su carrera política se inició como colaborador de David Wilhelm, quien llegó a ser presidente del Partido Demócrata. Anzalone se destaca por su cercanía con organizaciones de trabajadores como AFL-CIO y con otras causas liberales. En el caso nuestro, ¿quién ha estado detrás de Pedro Pablo Kuczynski? Luis Fabre ha estado a espaldas de la campaña política. Este estratega diseñó incluso la campaña que le llevó a la presidencia a Humala 2011. 2 años después, salvó a la alcaldesa limeña Susana Villarán de la revocación y asumió la campaña de Pedro Pablo Kuczynski que llevó a la presidencia de Perú. Entonces, se constituyen en gerentes políticos, en gestores políticos. Los medios de comunicación, la votación, el correo directo. Los gestores políticos se especializan en una amplia gama de áreas, incluyendo la estrategia, la votación, el correo directo, la recaudación de fondos, diseño de páginas web. Entonces, las gerencias políticas, nosotros vamos a ir analizando cada uno de estos departamentos, grupos de presión, alentar el voto, marketing político, etc. La OTCA, Organización Demócrata Cristiana de América, esta organización regional de América de los partidos demócrata cristianos o de influencia ideológica en el humanismo cristiano, creada en 1947, afiliada a la Internacional Demócrata de Centro, actualmente partidos miembros de la Organización Demócrata Cristiana, Argentina, Chile, Uruguay, luego será Ecuador, Perú. Existen universidades que ofrecen títulos de posgrado en la gestión política, en la gerencia política, en la política aplicada. Entonces está la Universidad Privada de Tacna, está el College of Business Administration, está Walker University of Economics and Business, la Escuela de Gestión Política. Entonces, institutos, universidades ostentan el título de gestión política. Ellos nos entregan gerentes políticos para la nación, para la región. Entonces, luego tenemos como una tercera tipología de gerencias, la gerencia por objetivos. Entonces, se distingue de la gerencia política y se distingue de la gerencia patrimonial, en tanto que la gerencia por objetivos es una conglomeración de eruditos empresariales, administrativos, pero no tienen mayor vínculo, conexión con el patrimonio del imperio del negocio. Solo cumplen un rol, ejercen un rol. Entonces, ellos desarrollan un papel. El papel claro de gerente, liderar, tomar decisiones, controlar, evaluar, organizar, planificar, etc. Pero cumplen el rol desde afuera, no están involucrados como en los dos casos anteriores de las tipologías de gerencias como la patrimonial y como la política. Entonces, el patriarca erigía a los gerentes según el linaje. Entonces, el caudillo político erigía a los gerentes en el movimiento político, en el mundo, en la gestión política, a los más leales políticamente. Entonces, ambas gerencias requieren algún vínculo, uno sanguíneo, el otro ideológico, vínculo sanguíneo patrimonial, vínculo ideológico político. En cambio ahora, la gerencia por objetivos se torna una gerencia más sistémica, científica, más administrativa. Entonces, esta gerencia es la que, digamos, nos hace pensar que sería incluso la gerencia más objetiva, porque estamos hablando de técnicos en administración, técnicos en gerencia, formados en la universidad, en el instituto, aun cuando no se descarta la experiencia en lo técnico, en lo operativo, pero sí estamos hablando
de personas dotadas de capacidades, habilidades, destrezas para tal propósito, para gerenciar una empresa que no es suya, porque no es una gerencia patrimonial, que no es con la que está vinculado políticamente, no es una gerencia política, sino es una gerencia, vamos a decirlo así, libre de mi vínculo. Yo cumplo un rol, se me asigna un rol, desarrollo mis habilidades, capacidades, destrezas, por las cuales se me reconoce en la remuneración y yo entrego todo lo que tengo como formación y todo lo que tengo como experiencia a cambio de el empréstito. Entonces, la gerencia por objetivos nos hace pensar que puede ser la más objetiva de todas las gerencias, porque no hay vínculo sanguíneo ni hay vínculo ideológico y puede ser neutral. Todas mis decisiones solo son técnicas, solo son operativas, ejecutivas, y ojalá fuera así. Entonces, si es el caso, sería la mejor opción para montar una gerencia hacia el éxito, aun cuando las otras también tienen sus ventajas. Hemos dicho, la patrimonial, como es suyo, entonces el gerente va a cuidar que la productividad nunca decaiga, que el éxito sea logrado porque es su imperio. En cambio, la política igual, de ese tomar decisiones del gerente depende el éxito del movimiento, del corporativo político, de la empresa con afinidades políticas. Entonces, el por objetivos parece algo más objetivo, más neutral, sin embargo, también seguramente tendrán sus dolencias, entonces tendrá su déficit, pero sería bueno confluir todas estas alternativas y lograr sacar al mejor gerente, lograr sacar la mejor forma de gerenciar una empresa. O de cada una de las tipologías de la patrimonial sacamos el vínculo con la empresa, de la política sacamos la lealtad. Entonces vamos a la gerencia por objetivos y si hacemos un conglomerado de factores favorables, tal vez encontremos al gerente ideal que haga gala de los recursos humanos, tratar a los gerentes de mando medio como sus hermanos, como sus hijos, no como sus vasallos, sino como aquellos de los cuales depende también su empresa, su linaje. Entonces sí, puede ser interesante esa sensibilidad humana, esa sensibilidad familiar con sus cogerentes, con sus copropietarios. Entonces, puede ser interesante. Y lo otro, la lealtad. En lo político podemos también abocarlo a la gerencia por objetivos. Si un gerente ejerce lealtad con sus gerentes medios, con sus gerentes operativos, con sus operarios, tal vez tengamos mayor performance de un gerente por objetivos. Entonces, ¿cómo se define la gerencia por objetivos? Como el punto final hacia el cual la gerencia dirige su esfuerzo. Entonces, hay un objetivo común, la visión compartida. No es que todos estamos, cada uno por su lado, trabajando en lo operativo, cada uno definiendo en los departamentos, en las gerencias medias, cada uno atomizado, desarrolla sus productos, sus servicios, sino somos un conglomerado, somos un todo y tenemos un objetivo mayor, no solamente la de los departamentos, no solamente la de la ejecución de alguna pieza clave, sino tenemos la visión compartida y esto tiene que lograr el gerente por objetivos, un objetivo general, una mirada global de la empresa, del producto, del servicio y que todos vibren con esa visión compartida. Entonces, este es el propósito del gerente por objetivos. Lo primero que tiene que hacer es generar ese propósito, determinar el propósito de la empresa, que todos tengamos claro para qué existimos y quiénes somos con respecto al producto, con respecto al servicio que prestamos en la empresa, en el negocio. Entonces, la gerencia por objetivos es básicamente un sistema dinámico que integra la necesidad de la empresa de alcanzar sus objetivos. Entonces, nos trazamos un objetivo general, nos trazamos objetivos por los departamentos de la empresa, del negocio, y nos trazamos objetivos en cada operario. Cada uno tiene un objetivo, cada uno tiene una misión, cada uno tiene
una visión mayor también, con la necesidad del trabajador, del conocimiento de contribuir a su propio desarrollo. Entonces, involucrar a los colaboradores en la empresa mayor, es decir, en la visión a 5 años, a 3 años, y luego desarrollar la misión en el mes, en el año, en lo que debo desarrollar yo en el departamento, en lo operativo. Esto es sumamente importante para el gerente por objetivos. Entonces, la gerencia por objetivos es un sistema de planificación que integra todos los niveles jerárquicos de la organización. Se basa en la iniciativa, responsabilidad de cada persona sobre su trabajo. Este tipo de gerencia es sinónimo de organización y nivel profesional. Entonces sale un término importante, es el profesionalismo de la gerencia. Entonces aquí ya es técnicamente definimos la marcha de la empresa, no lo definimos a través del linaje, no lo definimos a través de la lealtad, sino técnicamente. La productividad, las utilidades, la eficacia, la eficiencia son las que nos conducen en la empresa, en el negocio. Entonces ya no es solamente un impulso de cada uno de nosotros de desarrollar actividades, acciones para que logremos espontáneamente o al azar algún objetivo, alguna posición en el mercado, sino todo es pensado. Entonces, todo es planificado. Todo es a sabiendas. Y para eso está el gerente, porque él ha medido cada uno de los pasos, ha medido cada uno de los logros. Nada es fortuito, sino todo está planificado, todo está previsto, los logros, la utilización de los recursos, todo está calibrado. Al final, el éxito solamente es aquello que se había vislumbrado de la acción de cada operario, de la toma de decisiones de cada departamento y el liderazgo de la gerencia general. No es más que eso, la suma de todos los esfuerzos en todos los ámbitos. Al final tenemos el éxito de la empresa, el producto entregado al cliente final, el servicio entregado al cliente final. Entonces, nosotros hemos desarrollado empresa, cada uno desarrollando sus tareas, indiscutiblemente desde una estructura, desde una organización y desde un pensamiento. Todo está pensado, todo está organizado, todo está calculado, todo está dotado. No me faltan herramientas, no me faltan recursos, todo está en la empresa y todo está medido. Nada se ha ido por su propio impulso, sino todo ha sido completamente planificado. Entonces, se ha establecido objetivos, se ha determinado explícitamente los propósitos. Todos nos dirigimos hacia ese propósito. Todos nuestros esfuerzos están mirando al propósito mayor, al propósito del departamento, al propósito de la ejecución de mi propia acción. Entonces, cada tarea específica, cada objetivo específico está planteado y se está logrando a pocos y con el concurso de cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, veamos una gestión y dirección en una constructora. Entonces, una gerencia por objetivos en una constructora. Las empresas constructoras llevan un control en cada una de sus actividades para una mejor eficiencia, tanto en el tiempo programado de culminar los proyectos. Fíjense ustedes, comienza a salir a flote, tiempo programado, culminación de proyectos, uso de materiales. Entonces, ya nada es fortuito, nada es casual, sino todo está técnicamente definido, científicamente distribuido. Estamos en una administración científica, estamos en una administración formal, en una administración de objetivos. En este tipo de empresas se dan varios tipos de gerencia en donde cumplen con las funciones. A continuación se mencionarán cada una. Por ejemplo, en la patrimonial solo habíamos visto un gerente general y un gerente funcional, alguien que sea capaz de hacer aterrizar todos los, digamos, impulsos visionarios del patriarca. El gerente funcional los ponía a
ejecutar en planificación, en organización, en dirección, en control. En cambio ahora, en una gerencia por objetivos necesitamos mayor tecnificación, mayor especificación de los departamentos. No nos podemos contentar con el gerente general y el gerente funcional, sino necesitamos mayor especificidad en las gerencias. Entonces vamos a encontrar múltiples gerencias. Identificamos un gerente de organización. Este tipo de gerente se encarga de desarrollar y ejecutar un proyecto en donde se reflejarán misión, objetivos, metas, medios, políticas, estrategias. Entonces, hay un gerente que está solamente abocado a estos propósitos, a la filosofía de la empresa. ¿Cuál es la misión? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué metas hay? Medios, políticas, estrategias. Factores que se manejan en el diseño de los sistemas de planeación, diseño de organizaciones, variables, diferentes estructuras de la empresa, tipo agencia, el organigrama ideal de una empresa de construcción. Entonces, este gerente de organización va a tener que velar por todo ello. Gerente de recursos humanos. Entonces, antes, el gerente general en el patrimonial o en el gerente político también, en base al linaje, en base a la ideología, ellos administraban sus recursos humanos. El gerente patrimonial tenía que cuidar cada impulso suyo, cada orden suya, cada instrucción, porque los mandos medios son sus hermanos, son sus hijos, y tenía que ser sensible en la humanidad familiar. En cambio, aquí el gerente por objetivos tiene que lograr ese performance del gerente patrimonial. Tiene que saber considerar que sus gerentes medios no solo son gerentes ajenos, foráneos, sino son, voy a poner entre comillas, como sus hermanos, como su familia. Si tiene esa sensibilidad humana, tal vez logre el éxito, porque estaríamos hablando de un gerente con habilidades blandas sumamente importantes. Entonces, el gerente de recursos humanos es el que se va a hacer cargo de estos movimientos, de las habilidades blandas. Entonces, él se encarga de la administración de las personas. Él se encarga de motivar a los operarios, a los gerentes, a la empresa en sí. Se encarga de reclutamiento, selección de personal, prueba de empleo, integración. ¿Qué estrategias va a desarrollar para integrar a los nuevos operarios, a los nuevos gerentes? La entrevista de selección, aplicación de los recursos humanos, manual de descripción a cargos, el inventario de personal, planificación de personal. Fíjense, este gerente solo va a estar pensando en recursos humanos, mantenimiento de los recursos humanos, administración de sueldos, salarios, política de compensación, beneficios, desarrollo de recursos humanos, tipos, categorías de adiestramiento, taller, administración de los recursos humanos de una empresa constructora, etc. Entonces, un gerente que se haga cargo de todo aquello que sea manejo, de gestión del talento humano. Ahora, un gerente de costos necesitamos. Entonces, en las gerencias por objetivos se especifican cada vez más los roles y necesitamos especialización en las gerencias. Entonces, el gerente de costos es el gerente que se encargaría del manejo de los gastos de los materiales a utilizar en el proyecto, en este caso en las constructoras, como también llevar la contabilidad para indicar su estado de ganancias, pérdidas. Ya no es un impulso patrimonial de que todo siempre estamos deparando ganancias y no sabemos cómo, sino más bien se tiene que definir en qué estamos ganando, en qué estamos perdiendo, cuál es la productividad, cuál es la utilidad. El gerente de costos va a tener que calibrar todos estos movimientos financieros. Lleva un control de los gastos e ingresos de las operaciones. Debe saber cumplir los objetivos con el gerente de organización. No es solamente evaluar los costos y los egresos, sino también si se están cumpliendo los plazos, si se están cumpliendo los objetivos, las metas trazadas por el gerente de organización. Entonces se elaboran los estados financieros, se hace un balance general, estado de ganancias y pérdidas, importancia de llevar una obra
como un centro de costo, principales indicadores a tomarse en cuenta en las empresas: construcción, compra de materiales, obtención y manejo de créditos. Entonces, requerimos también de una gerencia financiera. Una gerencia financiera debe encargarse de los flujos de caja, las fuentes de financiamiento a corto, mediano y largo plazo, gestión del cobro de evaluaciones, costos de financiamiento de las obras, relación interdepartamental, importancia y seguimiento entre avance físico y financiero. Entonces es el que está haciendo el balance de lo físico y lo financiero. Taller de simulación gerencial, invierta cuanto pueda, gane cuanto quiera. Entonces, no solamente estas gerencias que hemos mencionado para ir distinguiendo en la tipología de gerencias, ahora en la especialización de las gerencias, que se van aperturando abanicos de desarrollo de gerencias, sino también otras que podemos ir pergeneando desde nuestra propia necesidad. Entonces, si nosotros queremos enfatizar en la práctica de los valores, la axiología en función de la empresa, la ética empresarial, pero no por la ética del buen comportamiento, sino más bien la ética porque produce grandes ahorros a la empresa o porque produce mayor productividad al negocio. Por ejemplo, tendríamos que armar una gerencia ética. No está aquí, pero la podemos postular, porque los valores no solamente lo tendríamos que practicar por el valor mismo, ser puntuales porque es una virtud, sino ser puntuales porque eso implica productividad mayor. Ser puntuales porque eso implica colaboración temprana. Respeto no porque sea una virtud, sino respeto porque es importante que las áreas se comuniquen en respeto. Es importante que el respeto sea un orden que sea capaz de darnos el ambiente para desarrollar ideas, desarrollar colaboración mayor de modo eficaz y eficiente. Entonces, la ética, por ejemplo, la gerencia ética que nosotros podemos postular, tendría que velar cómo la ética se traduce en economía, cómo la ética logra productividad, cómo la ética logra no solamente la filosofía de la empresa, la filosofía del negocio, sino cómo logramos rentabilizar los propios valores, la práctica de valores no como virtud. Sería interesante como virtud, pero nuestro propósito no es la virtud, sino nuestro propósito es la productividad. Entonces, incluir los movimientos axiológicos en la productividad. Entonces, por ejemplo, se nos ocurre otra gerencia, gerencia ética y otras gerencias más que podríamos ensayar. Entonces, les agradecemos este interés en este tema especializado de tipología de la gerencia. Hemos ido analizando la gerencia patrimonial, los puntos favorables de la gerencia patrimonial. Hemos analizado la gerencia política con sus puntos favorables y al final estamos también meditando acerca de la gerencia por objetivos y estamos diciendo cómo un gerente puede desarrollar el performance adecuado, el performance requerido, generando ideas importantes de la gerencia patrimonial, de la gerencia política, de la gerencia por objetivos y puede encarnar una gerencia que nosotros podríamos postular
como la gerencia ideal. ¿Cómo hacer que el gerente responda siendo un líder, tomando decisiones, organizando, controlando, evaluando los procesos, mayor productividad y generar servicios de calidad, así como lo demanda el negocio y así como la satisfacción del cliente final lo está esperando, que es nuestra máxima. Entonces, solo así nosotros lograremos evaluar al gerente, lograremos decir, ese gerente en todo su rol, en todo el papel que ha desempeñado, nos ha asegurado el éxito, nos ha asegurado el crecimiento, nos ha asegurado la productividad, la utilidad de la empresa y es lo que tenía él como misión, es lo que tenía él como tarea, como papel, como rol, haciendo gala de aquellas dimensiones favorables de la gerencia patrimonial, rescatando todo lo que sea valioso de la gerencia política, de la gerencia por objetivos, conjuncionando todas estas prácticas, él pueda garantizar el éxito de una sociedad. Él pueda garantizar el crecimiento y la expansión del imperio. Entonces, este sería el gerente de mayor performance. Les agradezco mucho. Están ustedes completamente avisados de las consultas que tuvieran. Las podemos desarrollar a través del correo electrónico, a través del celular. Soy Martín Oswaldo Cela Mamani, gerente general de Aprender Juntos SAC. En este momento hemos revisado tipos de gerencias y luego continuaremos con algunos otros tratamientos. Gracias por todo.